Hola, bienvenidos al curso de Introducción a C. Mi nombre es Alan Chávez y trabajo como ingeniero de software para Microsoft. En esta lección aprenderás los diferentes elementos léxicos, también llamados tokens, que forman parte de C. Los diferentes elementos léxicos son los siguientes: identificadores, palabras clave, constantes, operadores, separadores y el espacio en blanco. A lo largo de este video te explicaré cada uno de los elementos léxicos del lenguaje antes de empezar a programar en C. El primer elemento léxico del cual quiero hablar son los identificadores. Los identificadores son secuencias de caracteres utilizados para llamar variables, funciones, nuevos tipos de datos y macros. Los identificadores pueden contener letras, dígitos decimales y el carácter de guión bajo. El primer carácter de un identificador no puede ser un dígito. En C, las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes, es decir, C es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el identificador número con letras minúsculas es diferente al identificador número con letras mayúsculas, como lo puedes ver en el ejemplo número 4. El segundo elemento léxico son las palabras clave. Estas palabras clave son identificadores especiales reservados para uso exclusivo dentro de C. No las puedes utilizar para ningún otro propósito. A continuación, encontrarás el conjunto de palabras clave que son reconocidas por C. A lo largo de este curso, aprenderás el uso de cada una de esas palabras clave, pero de momento solo quería mostrártelas brevemente. El tercer elemento léxico que existe son las constantes. Una constante es una literal numérica o un carácter como el número 5 o la letra M. Todas las constantes son de un tipo de datos en particular, y puedes utilizar conversión de tipos de datos para explícitamente especificar el tipo de datos de una constante, o dejar al compilador inferir el tipo de datos a utilizar basado en el valor de la constante. Existen 4 tipos de constantes en C. A continuación, veremos los diferentes tipos de constantes: constantes de números enteros, constantes de caracteres, constantes de números reales y constantes de cadenas de texto. Una constante de números enteros es una secuencia de dígitos con un prefijo opcional para determinar la base del número. Si el prefijo de la secuencia de caracteres empieza con 0x, eso quiere decir que la constante es hexadecimal. Si el prefijo de la secuencia de caracteres empieza con un 0, eso quiere decir que la constante es un número octal. En todos los demás casos, la secuencia de dígitos se asume que es un número entero con dígitos de 0 a 9. Una constante de caracteres es usualmente un solo carácter encerrado con comillas simples, como la letra Q, por ejemplo. Una constante de caracteres es de tipo entero de fábrica. Algunos caracteres, como la comilla simple, no puede ser representada utilizando un solo carácter. Para representar esos caracteres, existen secuencias de escape que se pueden utilizar. La primera es el carácter de la barra invertida, carácter de interrogación, carácter de comilla simple, carácter de comilla doble, una alerta de audio, el carácter de backspace, el carácter de escape, el carácter de form feed, el carácter de línea nueva, el carácter de retorno de carro, el carácter de tabulación horizontal, el carácter de tabulación vertical, el carácter de números octales y el carácter de números hexadecimales. Para usar cualquiera de estas secuencias de escape, se deben delimitar en comillas simples y tratarlas como si fuera cualquier otro carácter. Por ejemplo, la letra M o el carácter de la línea nueva, como se puede ver en el ejemplo número 2. La secuencia de escape de números octales es seguida por 1, 2 o 3 dígitos octales. Eso quiere decir dígitos entre el 0 y el 7. Por ejemplo, 101 es el número octal equivalente al 65 en base 10, que a su vez es el carácter ASCII A mayúscula. Por lo tanto, la constante de carácter barra invertida 101 es idéntica a la constante de carácter A mayúscula. La secuencia de escape hexadecimal es la barra invertida seguida de una X y un número ilimitado de números hexadecimales, es decir, dígitos entre el 0 y el 9 y las letras de la A a la F.
Una constante de número real es un valor que representa un número real o un número de punto flotante. Consiste de una secuencia de dígitos que representa la parte entera del número, un punto decimal y una secuencia de dígitos que representa la parte fraccional. La parte entera o la parte fraccional pueden ser omitidas, pero no ambas. A continuación, te muestro algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos 4.7, en donde la parte entera, el punto decimal y la parte fraccional se encuentran definidas. En el ejemplo número 2 tenemos 4 punto. En este ejemplo, la parte entera y el punto decimal se encuentran definidos, pero no la parte fraccional. En el tercer ejemplo, la constante entera 4 es automática convertida a un valor entero, aunque sea declarada como un valor de punto flotante. Como puedes ver en el ejemplo 6 y 7, tenemos un carácter especial que es una E. Las constantes de números reales también pueden contener una E mayúscula o minúscula y un exponente integral. El exponente puede ser positivo o negativo. Una constante de cadenas de texto es una secuencia de 0 o más caracteres, dígitos o secuencias de escape delimitadas por comillas doble. Todas las cadenas de texto contienen un carácter de terminación nula, que es una barra invertida y un 0. El carácter de terminación nula le ayuda a los programas en C que manejan cadenas de texto determinar dónde finaliza una cadena de texto. En una cadena de texto se puede utilizar cualquier secuencia de escape. A continuación, unos ejemplos. Si la cadena de texto es muy grande, como en el cuarto ejemplo, se puede utilizar una barra invertida para separar la cadena de texto en múltiples líneas. El siguiente elemento léxico son los operadores. Un operador es un elemento léxico especial que realiza una operación como suma con el símbolo de más, división con la diagonal, resta con el símbolo de guión y multiplicación con un asterisco. Un operador se basa en expresiones para poder realizar sus funciones adecuadamente. Un operador sin una expresión no hace absolutamente nada. Una expresión consiste de al menos un operando y 0 o más operadores. Un operando son objetos tipados como variables y constantes, que por ejemplo los siguientes ejemplos muestran un operando sin operador y dos operandos con un operador. En el tercer ejemplo puedes ver que los paréntesis agrupan subexpresiones. Las subexpresiones son evaluadas de adentro hacia afuera. Por ejemplo, en el ejemplo número 3, 2 más 10 y 2 por 6 son evaluadas primero, resultando en 12 cada una. Después, ambos valores son restados entre sí, resultando en 0. Finalmente, el 0 es multiplicado por 3 y el resultado es nuevamente 0. Un operador especifica una operación para realizar sobre un operando. Dependiendo del operador, un operador puede tener 1, 2 o 3 operandos. Los operadores de asignación almacenan valores en variables. C provee con diferentes variaciones de operadores de asignación. El operador estándar de un símbolo de igual simplemente almacena el valor del operando derecho en la variable especificada en el operando izquierdo. Todos los operadores de asignación funcionan de esta manera y el operando izquierdo no puede ser un valor constante. Los operadores de asignación compuesta, mostrados en pantalla, son operadores que realizan una operación sobre ambos operandos e inmediatamente después asignan el valor al operando izquierdo. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla, te menciono las descripciones de cada uno de los operadores de asignación compuesta. Más igual, suma ambos operandos y asigna el valor de la suma al operando izquierdo. Guión igual, resta ambos operandos y asigna el valor de la resta al operando izquierdo. Asterisco igual, multiplica ambos operandos y asigna el valor de la multiplicación al operando izquierdo. Diagonal igual, divide ambos operandos y asigna el valor de la división al operando izquierdo. Porcentaje igual, encuentra el módulo entre ambos operandos y asigna el valor del módulo al operando izquierdo. Doble menor que igual, realiza un movimiento de bits hacia la izquierda en el operando izquierdo. El número de bits es especificado por el operando derecho y asigna el valor de la operación en el operando izquierdo. Doble mayor que igual, realiza un movimiento de bits hacia la derecha en el operando izquierdo. El número de bits es especificado por el operando derecho y asigna el valor de la operación en el operando izquierdo.
Ampersand igual realiza una operación de conjunción de bit a bit en los dos operandos y asigna el valor de la operación al operando izquierdo. Careta igual realiza una operación de disyunción exclusiva de bit a bit en los dos operandos y asigna el resultado de la operación al operando izquierdo. Pipa igual realiza una operación de disyunción inclusiva a nivel de bit en los dos operandos y asigna el resultado de la operación al operando izquierdo. Por ejemplo, en el ejemplo de hasta abajo, mostramos que x más igual y es equivalente a escribir x igual a x más y. Operadores de incremento y decremento. El operador de incremento doble suma incrementa por 1 a su operando. El operando debe ser una variable o una constante numérica. El operador se puede aplicar antes o después de una constante variable. El operador de decremento, que es la doble resta o el doble guión, resta una variable por 1. Como puedes ver en el ejemplo, como puedes ver en los ejemplos debajo de los operadores, puedes ver que a más es equivalente a igual a más 1, así como a menos menos es equivalente a igual a menos 1. C provee operadores para operaciones aritméticas estándar: suma, resta, multiplicación, división, módulos y negación. El uso de estos operadores es relativamente sencillo. Aquí algunos ejemplos. Los ejemplos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba son los siguientes. El primer ejemplo es un ejemplo de suma. X es igual a 2 más 3. El siguiente ejemplo es un ejemplo de resta, que es 5 menos 3. El tercer ejemplo es uno de multiplicación de 6 por 8. El cuarto ejemplo es un ejemplo de división, es decir, 5 entre 2. El quinto ejemplo es un ejemplo de la división modular, que es 5 módulo 2. Cabe resaltar que en los ejemplos de división y de división modular, el orden de los operandos importa. Por ejemplo, 2 entre 5 no es lo mismo que 5 entre 2, y respectivamente 5 módulo 2 no es lo mismo que 2 módulo 2. El último ejemplo es solamente un ejemplo de negación. Los operadores de comparación determinan cómo dos operandos se relacionan el uno con el otro. Por ejemplo, en esta pantalla puedes ver los diferentes operadores de comparación que existen. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, te explico los diferentes operadores de comparación. El primer operador determina si los elementos son idénticos. El segundo determina si son diferentes. El tercero determina si uno es menor que el otro. El cuarto determina si uno es mayor que el otro. El quinto es el operador menor o igual que el otro. Y finalmente el último operador determina si la x es mayor o igual que la y. Cuando se utilizan estos operadores de comparación, el único resultado puede ser 1 o 0, que significa verdadero o falso respectivamente. Los operadores lógicos determinan el valor de un par de operandos. Estos operadores lógicos regresan ya sea el valor de 1 o de 0. Cualquier valor que sea diferente de 0 se asume que es un valor verdadero en C, mientras que una expresión que es evaluada en 0 se considera un valor falso. De izquierda a derecha tenemos la conjunción lógica o también llamada AND, y determina si ambos operandos son verdaderos. El siguiente operador es el operador de disyunción o también llamado OR, y determina si al menos uno de los operandos es verdadero. El tercer operador es el operador de negación. Por ejemplo, ese programa primero evalúa si x y y son verdaderas, y dependiendo de la evaluación, el operador de signo de exclamación invierte la evaluación. Por ejemplo, si ambas variables fueran verdaderas, entonces el resultado sería falso porque el operador de signo de exclamación está invirtiendo esa evaluación. El siguiente elemento léxico son los separadores. Los separadores agrupan tokens. En esta pantalla te muestro los siguientes tipos de separadores que existen en el lenguaje C, y conforme avancemos en el curso te mostraré la utilidad de cada uno de ellos. Existen un separador especial que se llama espacio en blanco. Este separador lo abordaremos en la siguiente pantalla. El espacio en blanco es un término colectivo utilizado para diferentes caracteres: la barra de espacio, la tabulación horizontal, el retorno de línea, la tabulación vertical, etc.
El espacio en blanco es ignorado fuera de constantes de caracteres y constantes de cadenas de texto, por lo tanto es opcional y su uso es enforzado solamente cuando se separan los tokens. Por ejemplo, los siguientes enunciados en C son completamente válidos. X++, X espacio más son equivalentes, así como X igual a Y más Z es equivalente a X espacio espacio igual espacio Y más Z. Con esto damos por concluida la lección sobre elementos léxicos en C. La siguiente lección será sobre los diferentes tipos de datos que existen en C. Si tienes dudas o comentarios, házmelo saber en los comentarios de este video o envíame un correo electrónico a alan@alanchavez.com. No olvides de suscribirte a mi canal y así como suscribirte a mi lista de correos ubicada en https:// cursos.alanchavez.com. Muchas gracias.